Ahí me alejo un poco. A ver si tengo suerte y no me revienta. Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Volvemos un día más a V-Racing con nuestro amigo Nosferatu. Ok, a ver cómo va, por cierto, el amigo Vic. ¿Cuánto le falta todavía? Le quedan 5 horas al cabronazo. Cuando regrese le vamos a dar de latigazo por tanto tiempo que ha estado fuera de cámara. Fuera de casa, perdón. Bueno, como recordarán en el anterior video, ya cerramos el castillo. No he tenido tiempo de farmear, no he podido cerrar ni nada. Sí, acomodé un poquito ahora antes de comenzar el video. Me hice 2 lucecitas aquí en el trono. Y más o menos acomodé así rápido las mesas. Luego iremos haciendo las habitaciones y demás. Pero de momento vamos a dejarlo así. Ok, como también os recordarán en el anterior video, derrotamos a Meredith, la arquera brillante. Dentro de todo se pudo hacer bastante bien. Y después encontramos al siguiente jefe, a Frostmaw, un tipo Yeti o algo así, el terror de la montaña. Estuvo bastante cerca, pero nos dio pasaporte el cabrón. Así que el día de hoy vamos a retarlo otra vez y vamos a ver si lo podemos vencer. Como receta nos va a desbloquear pergamino, que esto nos sirve para desbloquear más recetas. Poderes no tengo ni idea. Y si da tiempo, y espero que sí, y espero poder vencerlo el día de hoy, Octavian, el capitán de la milicia. Ya pasamos con este al siguiente tier. Este va a ser chunguísimo seguro. Ya nos desbloquea el yunque. Y nos desbloquea el nuevo lingote de plata oscura. Obviamente el nuevo traje formal y nuevas armas. Ya del siguiente tier, y creo que ya es el último tier ese. Creo, no lo sé. Todavía quedan bastantes jefes, la verdad, ¿eh? Y eso que está en acceso anticipado del juego. Está brutal. Bueno, vamos a ponernos en marcha. Antes de arrancar, quiero mandarle un gran saludito a Jean-Paul Esteves, que le prometí que le iba a mandar saludos hace un par de videos y se me viene pasando. Te mando un saludito, crack. Que tenga un excelente día. Así que nada, bueno, tengo un par de ungüentos. Tengo una sola poción de rosa, no tengo flores. Y me llevo una infusión para ver si me ayudan algo. Ya se va a hacer de noche, así que vamos a poner en marcha. Voy a ver si encuentro algún bichejo por el camino para que me dé algo de sangre, como corresponde. Y a enfrentarnos de nuevo al terror de la montaña. A ver qué tal nos va el día de hoy. Ok, acá está Frostmaw. La infusión, ahora que es el primer intento el día de hoy, no la voy a utilizar. Como para agarrar un poquito de movimiento. Acuérdense, muchos ya saben que tuve una fractura en la mano. Hace un mes me operaron, me puse una placa de titanio y todavía me cuesta mover los dedos. Están medio atrofiados, estoy en rehabilitación. Y recién agarro el teclado. Así que la primer run vamos a tratar de no gastar todo. Especialmente voy a dejar la infusión por las dudas, nada más. Como otro golem, un golem de piedra. No sé, como que necesito calentar antes de estar seguro. Ok, se enojó, pero no con nosotros. Con un ciervillo. Esto ya se lo cargo, claro. ¡Ay, va, 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 va! ¡Espectacular! Mierda, ¿para qué me acerco? ¿Para qué me acerco? Ahí está, contra el arbolito, ¿eh? Pero... lo está tirando... Mierda. Mierda, 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 mierda. Enchufate la infusión. El ungüento. Ahí, pelea con el árbol. Pelea con el árbol. Eso. ¡No! ¡Arbolito, no me jodas! Mierda. Vení para acá.
Y me dio, ¿eh? Igual me dio. Joder, perla. Wow, wow, wow. Vámonos, vámonos. Y no llegué a no llegó a poner el escudo. Lo llegué a tirar, pero no lo colocó. Joder, el fango que tiene la mierda esta. A ver, tira el golem. Para que lo distraiga, aunque sea. Si es que viene a atacarme, claro, ¿no? Me viene a atacar igual. Eso. Ah, pelea contra otro golem. El nuestro ya desapareció, dura 7 segundos, no dura una mierda. Me voy a poner la poti. No pelees conmigo, ¿eh? No, golem, golem. No te enojes. Hombre, era chiste, no te estoy diciendo nada vos. Eso, ahí. Peleen los esqueletitos, el golem. Otra vez la mierda esta. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, y me dio. Espérate. Bien. Y me dio. Me cago en la puta. No, que se viene el golem. No me quiero alejar mucho a ver si se resetea el cabronazo. Joder. Ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo tengo. Ya... No le deja el golem. Pedazo de mierda. No la cagues ahora. No la cagues. Cayó. Cayó, gente. Buenísimo. Solamente falta quitar al cabronazo este. Listo. Golem afuera. Y el jefe, perfecto. Vino de 10 puntos. El golem y el arbolito, ¿eh? Espectacular. Es más, no hubiera utilizado la poti de fosas, pero por las dudas no me quise arriesgar. Y ya que está todo esto farmeado, me lo llevo. Qué grande, tenemos una nueva habilidad. A ver qué habilidad nos desbloqueó. Algo de hielo seguro. Frostmaw. Perfecto, poderes. Nova de hielo. Invoco la nova de hielo. Ok, es el ataque que está haciendo. Inflige frío durante 5 segundos. Bueno, esto no está nada mal para ralentizar a un enemigo rápido, ¿eh? No está nada mal. Pongámosle que... sí, aquí en lo que es... este sí voy a utilizar la curación. Me pongo un ungüento. Y a ver si utilizo la habilidad esta. Ah, pero no es tan expansiva como la... como el ataque del loco este. Pero bueno, no está mal. No estuvo mal. Se hizo fácil dentro de todo. Ya más o menos sabíamos cuándo teníamos que bloquear y demás. Pero no lo voy a negar. Me vino de perlas la ayuda del árbol y del golem. Hay que se reventaran entre ellos. Me vino de perlas, la verdad. Y recogiendo todo, especialmente la madera, porque la fibra que te den no me interesa. Así que nada, gente, me voy a poner en marcha, vamos a regresar a casita. Vamos a ver cómo se hace el tema de los pergaminos. No creo que tenga suficiente como para desbloquear alguna receta nueva así aleatoria. Pero por lo menos vamos a ver cómo los podemos crear. Y me voy a poner en marcha en busca del siguiente jefe. A ver en dónde está, qué ataques tiene.
Dudo mucho que lo pueda eliminar el día de hoy. Porque ya te desbloquea el siguiente tier de materiales. Debe ser chungo que te cagas. Así que nada, a ponerse en marcha. Ok, vamos llegando, gente. Vamos del pony. A ver. Tengo... Todo esto, ¿cuántas fosas tengo? 77. Vaya shit. Digo, bueno, capaz que me podía hacer una poti más, pero no pasa nada. Lo que sí me va a hacer un par de ungüentos. Tengo uno. Necesitaba... ratas. Huesos. ¿Y qué más? Y fibra. Ok. A ver, a ver. Fibra, como no tengo encima, y la mayoría las tiré aquí en el... en la mierda esta de las alimañas. Aquí está. ¿Cuánto pide fibra todo esto? 60, no, llévate más. Llévese más, ok. Y un par de huesos. Uf, cierto que si apretas de nuevo rápido vuelve a la zona inicial. El dash. No sé. 4 más. Esto lo dejo aquí. Ah, por cierto. Quiero ver dónde se hace el tema de los pergaminos. ¿Dónde se hará? A ver. ¿En el telar será? No. En la mesa de sastre tampoco. En la curtiduría. No. Y aquí el estudio es para aprender, no es para crear. ¿En dónde se hace la producción? A ver si tengo algo nuevo. Refinería. Nada. Investigación, obviamente nada. Dominación, nada. Y almacenamiento, nada. ¿En dónde se hará los pergaminos? ¿Cómo digo que aparezcan nuevamente los puntitos como si estuviera aprendiendo las recetas de cero? Si no... ¿Dónde se hará? Obviamente en el inventario no. Los pergaminos que nos sirven para la... para desbloquear nuevas recetas. Tenemos 75, claro. A ver, mesa... mesa de carpintero, no. Ni bofacho. A ver, ya que estoy en el altar de sangre, activo el siguiente jefe. Octavian. Mesa de trabajo, obvio que no. Bueno, a ver, por las dudas, pero no. No. Y aquí está la forja, que nada que ver. Y la prensa de sangre tampoco. Qué raro, ¿en dónde se hace el papel, gente? Ah, mira, nosotros podemos crear piedra azote. Con cristal, con piedra de afilar y polvo de tumba podemos crear esa piedra. Ok. Y mira. Eso para crear una piedra azote. Y para crear el siguiente lingote, que si matamos al jefe de ahora lo vamos a tener, lingote de plata. Necesitamos obviamente encontrar el mineral de plata y necesitamos una piedra azote. Piedra azote, primero es un huevo para hacerla. Porque realmente mucho cuarzo no he visto. Capaz que haya alguna zona que no he encontrado. Que haya alguna zona donde hay bastante cuarzo. Pero si no, hay muy poco distribuido por ahí. No se puede obtener vidrio tan fácil. Al menos que te encontres en los campamentos vidrios ya hechos. Después polvo de tumba. Y moliendo huesos y yendo a los cementerios, algo se consigue, algo. Esto dentro de todo piedra afilada se puede hacer bastante fácil. Para hacerte un lingote. Uno. Esto va a ser un dolor de pijama. Y lingote de oro, que bueno, lingote de oro necesitamos joyas de oro.
Acá tengo una y creo que tengo guardada otra. Y bueno, y azufre, que dentro de todo conozco un lugar donde se puede conseguir bastante azufre. Pero el siguiente tier, plata oscura, va a ser un dolor de pelota creando las armaduras y todas las cosas, ¿eh? Va a ser un dolor de huevo, en verdad. Especialmente por esta piedra. Bueno, lo que sí. ¿Dónde se hacen los pergaminos, gente? No lo he visto. Aquí no. Obviamente aquí tampoco. Obviamente aquí tampoco. Esto es para investigación. Qué raro. Curtiduría dijimos que no. En el telar no. Y mesa de desastre tampoco. No sé. Ya después me lo pueden ir dejando en la parte de comentarios. Porque no encuentro. Bueno, a ver. Te lo dice acá de última. Nuevas tecnologías en tu... Usado para... No se puede transportar pergamino, sí. Pero... ¿en dónde? No te dicen que en mesa ni nada. Úsalo para investigar nuevas tecnologías en tu biblioteca. Perfecto. Eso ya lo sabemos. Tenemos varios. La biblioteca la tenemos ahí. Pero es para investigar. Pero la faceta esa que nos desbloquea es para crear. Curioso. Muy curioso. Bueno, a ver. No vi... Aquí. Que lo dudo mucho. Aquí no. Igual vamos a poner algo de madera. Ya que está, que se vaya haciendo. Y aquí, lo vi, en la picadora. No, y en la picadora tampoco. No, 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 no. No sé, no tengo la más pajolera idea dónde puedo crear los pergaminos. La verdad, ¿eh? No estoy negando. Bueno, no importa. Bueno, la forja no creo. No, si estuve aquí. No sé, gente. Acá tenemos pergaminos, pero supuestamente... Uy, mierda. Supuestamente me dio la receta para crearlo. No... No sé. La verdad que no sé. Esto no va aquí, esto se queda así, perfecto. A guardar la ratilla. Algo... ¿Qué más tengo? Cuero y fibras. Vamos a dejar la fibra, vamos a dejar el cuero en la curtiduría. Y en el devorador no, nada. Y nos vamos a poner en marcha y vamos a buscar la zona donde está el siguiente jefe. Que seguramente va a ser una zona chunguísima, lleno de enemigos. Porque es el capitán. No, capitán no. Ah, sí, el capitán de la milicia. Espero que no sea una zona llena de ajos ni mierdas sagradas, porque ahí sí voy a estar jodido.com. Así que nada, gente, voy a dejar el cuero aquí y me pongo en marcha a investigar dónde está el siguiente jefe y a ver si lo podemos llegar a ver o, quién sabe, vencer el día de hoy. Estaría guapo. A ver, gente. He estado buscando el jefe, ya más o menos creo saber dónde está, pero en el camino me encontré un guardia con 79% de sangre, así que vení conmigo, muchacho. Me lo traje, digo, nada, voy a aprovechar, me lo voy a traer y lo vamos a poner en la celda, encarcelar. Ahí, buen muchacho, vamos a darle un pececillo así se cura y les traemos un poquito de sangre. A ver, me convierto y salgo. Así se me ponen las habilidades. Tenía... Acá tengo frascos. Con un pececillo de estos lo curamos al 100%. No tengo suelo de cárcel, así que su miseria va a ir subiendo bastante rápido. Lo que pasa es que no sé... 60 segundos para que se regenere todo. Y ahí le drenamos aunque sea una botellita. No sé
El tema de la miseria, cuando llega la miseria, aumenta el daño recibido cuando se extrae sangre y aumenta cada vez que se extrae sangre. Ok. O sea, si la miseria es muy alta, es una putada. ¿Y cómo? Mira, el pez arcoíris reduce la miseria entre un 5 y un 10%. Creo que tengo uno o dos. Este pez reduce, el prisionero recupera 30 y 70 de salud y la miseria del prisionero se reduce entre un 15 y un 30%. Este pez es Dios. Esto recupera salud y esto obviamente es para extraer sangre. Y este pez, sí, el prisionero recupera el 100% de salud. Solamente nos permite sacarle una botellita por vez. Porque eso es lo que me pasó con el anterior. Le saqué 2 seguidas y para el otro Battlefield. Así que le vamos a drenar una botellita. Pimba, 79%. Espectacular. A ver, en teoría podría... A ver, la vida tiene vida para rato. Le voy a sacar otra. Aquí no le va a sacar un 60% ni en broma. Casi lo mata igual, No lo vamos a negar. Le voy a dar... no tengo otro pececito de eso que le cure 100%. Esto no sirve. La trucha arcoíris le quita miseria. Este es el pez, digamos, como Dios, que lo regenera bastante. Le saca miseria y todo. Y el otro pez le cura 100%. Vaya puta que no tengo. Y después ratillas. Las ratillas le pueden regenerar un poco de vida. Lo que pasa es que no sé cuánto por ciento. Entre un 20 y un 30 de salud. Bah, vaya mierda. Encima 2 minutos, ¿no? Bueno, para eso sirve aquella porquería para las alimañas, para traer alimañas, para traer ratas. Ahora que estoy pensando. Necesito algo de hueso. Tampoco nos flipemos. 125. Vamos a traer un par de ratas aquí. Que nos van a servir luego para los presos. Ok, esto lo quito y ponen el hueso. Y ahí va trayendo pide 12. Tampoco va a generar muchas, pero va a traer un par. No quería desaprovechar esta oportunidad. No es que, es la mejor sangre, pero un 79% está bastante bien y no se encuentra cada rato, la verdad. Así que dije, no, voy a volver hasta casa, voy a aprovechar. Y ya fue. Vamos a dejar nuestras mierdecillas por aquí. Y ahora sí me pongo en campaña directamente. No digo que nos vemos donde está el jefe, pero sí donde creo que está. Que es más, ahora se lo muestro, mejor dicho. Pongo el mapa, creo que está aquí. En el bastión de Dunley. Aquí. Y el esclavo este lo encontré justamente por aquí cerca de la puerta. Aquí va a estar. Campo de entrenamiento para... Encima acá lo dice. Campo de entrenamiento para reclutas de la milicia y hogar de Octavian, capitán de la milicia. Ni siquiera creo que es acá. Aquí es donde está el cabrón. Lo que pasa es que ahí va a estar lleno... No, lo siguiente. Va a ser una locura la cantidad de gente que va a haber ahí. Vaya putada, ahora que estoy pensando. Vaya putada. Pues ni modo. No me queda otra. Me voy a poner en... Ah, pará. No puedo viajar con esto, ¿no? No puedo... Pero es que si tengo... Será el... Ah, no lo tiró el... No tiró el yerbajo. A ver. Ahora sí. Ahora. Menos mal que tenemos el portal ahí prácticamente al lado. La botada es que todavía es de día. Pero no queda mucho para que se haga de noche. Voy a tratar de acercarme, limpiar los guardias en la entrada. Obviamente me voy a enchufar esto. Tengo que bajarlo, sí.
Así ya vamos con bastante buena salud y vida. Aumento de poder físico, reduce el tiempo de recarga de las habilidades de arma y reducción de daño recibido y 25% de aumento de daño cuando golpeas a enemigos con la salud llena. Nada mal. Nada mal. Bueno, estoy aquí al lado. Como les dije, voy a limpiar aunque sea la entrada y a esperar la noche para adentrarnos a ver qué... Es más, dejo el caballito aquí. Adentrarnos para ver qué nos espera. A mí me parece que va a ser la muerte misma ese jefe, ¿eh? Pero bueno. A ver qué tal nos va. Ok, gente, se hizo de noche. Ya limpié la entrada. Ahora que estoy pensando, ¿y si me convierto en humano? Me convertí en la viejita. Como tengo el DLC, puedo o convertirme en humano simple o me puedo convertir en la viejita esta. Si me convierto en la viejita, no me pelean. Oh, nice. Nice. Vamos a ponerlo en marcha, vamos a ver dónde está el jefazo. Nadie se percata de mi presencia, ni siquiera pasando por lugares indebidos, porque soy una dulce ancianita. Ok. Matón, milicia. Este es el jefe. Octavian, el capitán de la milicia. ¿Nivel cuánto? 58. Shit. A ver, y si me pongo... No me voy a poder poner a pelear porque esto está rondando en esta zona. O sea, si me pongo aquí... Podría llamar su atención. Aunque no quiero llamar la atención del capitán, la verdad. Nada más. Mira, pececitos. Pececitos. No le di a ninguno. Me cago en la puta. Voy a esperar a que venga. Mira, aceite de pescado, hierro, vidrio. Nada mal, ¿eh? Nada mal el loot de esta zona. ¿Qué más? Me gusta, me agrada. Menos esto. Ahí están volviendo los cabrones. En este lado no hay nadie. Ok, voy a tratar de pelear aquí sin que me maten. Lo que pasa es que hay un bruto nivel 56. Estos dentro de todo son una mierda, pero el bruto, ojito, Vamos, cabrón. No. Listo. Limpiamos a los locos que están aquí. Me voy a regenerar. Y vamos al primer intento contra el jefe. Buenísima la idea esta de convertirnos en humanos y pasar a ser percibidos. Es muy buena idea. Ahora, sí, voy a ir con estas habilidades a ver qué tal. No pinta nada bien esa cifra, A la verga, ¿qué es eso? Mierda. Shit. No, invoca. Me cago en la puta. Uy, estas mierdas que tira fuego encima. Peor. Peor de lo peor. Uf. Guarda.
No me deja curar, cabrón. ¿Me estás contando? ¿Qué me estás container? Me muero. Pero muertísimo. No digo que sea difícil, pero tampoco tan fácil. Y menos esta fase de jefe. Esta mierda, ¿cómo la haces? A ver. Está bien la habilidad de curación, eso fijo. Creo que voy a utilizar la habilidad de... Claro, cuando hace eso, o podría poner el escudo de... para invocar esqueletitos. Dentro de todo me ayudan y lo distraen. O el del caos, que cada golpe le da un proyectil y le aplica daño y quemadura del caos. No sé, estoy entre esos dos escudos. Voy a probar primero el de los esqueletos. Sí. El golem está bastante bien, lo que pasa es que dura 7 segundos y tarda la de Cristo, la habilidad final, digamos. Son una mierda, no es que el gran daño que le hace o el... No. Ayuda, sí, pero tampoco es nada del otro mundo ni delirante. Lo que sí... vaya putada, me queda la sangre aquí. Me queda la sangre aquí. No voy a poder comenzar el combate con... puta mierda. Con la sangre al principio. Bueno, pero dentro... A ver. La arena está bastante bien. Lo que sí es hay que combatir de noche sí o sí. De día estás muertísimo ahí. No se veía ni una sombra ni nada. Me queda medianoche, la verdad. No sé si llegaremos a vencerlo. Quizás sí, quizás no. Yo que sabré. Oh, estas mierdas. Es que no quiero dar toda la vuelta. Y encima están regresando los cabrones. No sé si los guardias harán respawn o qué. Eso no lo tengo muy claro. Yo me voy a convertir en la viejecita, ya de entrada. Se fue como una bruja la cabrona. La putada es que va súper lento, pero bueno, a ver. Si te ahorras todo el tiempo de tener que limpiar todo esto, no me quejo para nada. Porque saber qué, estar cada vez que entras a limpiar toda esta locura, no, paso. Paso. Lo que no sé si van a volver a hacer respawn los guardias que estaban ahí. Obviamente él se recupera toda la salud. Eso fijo. Claro, cuando agarre mi mochila me voy a convertir. Bueno, a ver, estoy dentro de todo bastante lejos. No creo que te percate. No. Cuando agarro mi contenedor no me convierto. Curioso. Ok. Chupeteamos. Y a pelear. Dale, cabrón. Eso. ¿El esqueleto no dura una mierda o qué? Me pareció. Me había parecido. Espérate. Me había parecido raro. No. Mala mía. Eso.
tenemos un enanín ahí. Aproveche. ¿Me curó? Otra vez me dio el curó. Oh. Y me dio. Fíjate. Uy, qué mal estoy haciendo ahora. Wow. ¡Mierda! No duran un pito los esqueletos. La hice peor que antes. No sé por qué se me mezclaron los botones, la hice mucho peor que antes. Mucho peor. Ok, voy a cambiar de táctica nuevamente. Me puse las bolitas estas de... que hacen algo de daño, no mucho, pero al mismo tiempo nos curan. A ver si tenemos suerte. Y ya que está la luna de sangre... Mierda, me cago en la puta. Vamos, loco. No me vengas a dar ahora. Y me dio. Me cago en la puta. Vamos. Please. Vamos, que se puede. No. Vamos. Otra vez con el ataque este. Ahí me alejo un poco. A ver si tengo suerte. Y no me revienta. A ver. Vamos, que lo hicimos. Vamos, carajo, que lo hicimos. Hijo de perra. Joder, macho. Es el jefe que me ha costado más hasta el momento, Me ha costado un huevo. Era hora, hijo de perra. Buenísimo, gente, buenísimo. Y ya me desbloqueó para el siguiente tier de cosas. Obviamente hay que encontrarlas, hay que crearlas, hay que desbloquearlas. Bueno, desbloqueadas están, pero joder. Ha sido chunguísimo. La clave fue la habilidad esta, que al mismo tiempo que le hacíamos daño, nos curamos un poquito. Porque no encontraba, no había forma, No había forma de matarlo, el desgraciado. Y menos con esa segunda fase que hacía los remolinos. Ay, papito. Ok, nada. Me convierto en la viejecilla, así salgo tranquilamente de aquí. Nadie me joroba. Y me voy derechito para casa. Muy bien, gente, a ver. Vamos llegando a la choza. Ábrete sésamo. Cierra puertitas, perfecto. Y justo antes de que salga el sol, para que no nos toquen las pelotas. A ver. El jefe este me desbloqueó golpe de espejo. A ver qué tal está el golpe de espejo esto.
Ilusión. Ah, es una habilidad final. Ah, es el ataque este de embestida. Es muy similar al que tenemos este del caos. De momento voy a seguir utilizando el golem. Lo que sí. Ok, se hace de día. Producción. Fabricación. Ahora tenemos el yunque. Lo que pasa es que necesito 32 lingotes de plata. Acuérdense que para hacer un solo lingote, obviamente necesitamos mineral de plata y necesitamos uno de piedra azote. O sea, necesito 32 de piedra azote para hacerme solamente el yunque y esencia de sangre primal. Eso como mierda shit lo hago. Esencia de sangre primal. Corazón exquisito. Corazón exquisito creo que no tengo ni uno todavía para hacer esto. O debería derrotar a algún jefe para que me desbloquee esta receta. A ver, vamos a ver el siguiente jefe cuál es. O qué jefe me desbloquea esa receta. Tenemos, bueno, derrotamos por fin hoy a Frostmaw, el terror de la montaña, y a Octavian, el capitán de la milicia. En serio, me costó un huevo y medio. Los ciruelos los tengo por el piso. Ya voy prácticamente como 2 horas y 20 de grabación. Obviamente ustedes lo van a tener mucho más cortado. A ver, Raziel el pastor. No me suena que me desbloquee algo de sangre este. Este tampoco. Esta seguro que me va a desbloquear la sangre. Como me desbloqueó. Esta es la otra casa vampiro que hemos visto por ahí. Como me desbloqueó Tristán, seguramente la muchacha esta, mirá, es arriba de 60 esta. Me desbloquea ese tipo de sangre. Entonces no puedo... Joder. No puedo hacer lingotes. Bueno, sí, puedo ir haciendo los lingotes, pero no puedo pasar el siguiente tier de armadura hasta no tener una esencia de sangre primal. Y ese tipo de corazones no tengo ni uno. Y miren que he estado farmeando, no tengo ni uno de esos. Tengo el Inmaculado y nada más. Ese pide... ¿Cómo es? Corazón exquisito, como un carajo de sí. Decía. A ver. Sí, exquisito, corazón exquisito. Puede consumirse gran cantidad pequeña de sangre, bla 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 bla, pero no me dice de qué. Bueno, en ninguno te dice de dónde lo puedes obtener, pero corazón exquisito. Ni siquiera rematando ciertos jefes te dan este corazón. No sé realmente de dónde. Debe ser un drop muy muy bajo. Y para esta receta seguramente voy a tener que matar a esa casa vampiros. Pero está arriba de nivel 60. Y nosotros, como no podemos hacer esa forja nueva, ese yunque, perdón, quedamos clavados a nivel 56. Estamos al horno. Al horno con patatas. Bueno, a ver, traje formal. A ver si eso me lo desbloqueo aquí en la forja. No, acá no hay nada. En la mesa de trabajo. Yup. Me voy a fijar en la parte del desastre. Por lo menos a ver si puedo mejorar la armadura, aunque sea. Los lingotes dentro de todo van a costar un huevo, pero los puedo hacer. Sí, efectivamente, podemos a quitina, cuero prístino y lana fantasma. Lana fantasma, ¿de dónde saco lana fantasma? Quitina sí he visto que puedo... Encima, ¿cuánto sube? Sube un huevo. 30 puntos de vida, salud máxima. Sube un huevo. Quitina sí he visto al destrozar ciertos peces. Al destrozar, creo... No me acuerdo. No, este me dio 20 de quitina. Pero quitina, ¿de dónde saco? ¿Y la lana fantasma esa de mierda? ¿De dónde la saco? La araña.
O sea, tengo que matar estos dos jefes para tener la lana. Y ahí recién poder tener la armadura. Y ahí poder llegar a pelear con la jefa esta. Ah, sí, acá está. Esencia de sangre primal. Esta te desbloquea eso. Y este te desbloquea el Spectral Dust. Nivel 62. Pero a ver. Me tengo que enfrentar contra un jefe de nivel 62. Para poder subir el tier de... Ah, no. ¿Y qué es lo que era el Spectral? ¿Para la forja? No, tampoco. ¿Para qué dije Spectral? ¿Para algo? Creo que me confundí. Y el tema de la quitina no tengo ni idea. Porque no veo que me lo dé nada de esto. Esto me da lana fantasmal. Poción resistencia a la plata. Artefacto corrupto. Un collar. Podemos llegar a mejorar el collar, pero... Forma de sapo. Forma de sapo. Hilo imperial. Resistencia a lo sagrado. Hombre lobo. Nivel 64. Y... A ver, pongo el mapa, gente. Bueno, a ver. Me queda... Esta zona no está habilitada. Seguramente va a ser una nueva zona que agreguen más adelante. Acuérdense que está en acceso anticipado. O me queda aquí arriba, bosque maldito. Que bosque maldito me pinta que no voy a encontrar plata acá. Y colinas de... Me pinta que voy a encontrar por aquí. La plata, me suena que me voy a encontrar. Porque en el bosque, bueno, sí, podría ser, pero... Ya en el siguiente video me voy a poner en marcha. Vamos a venir a esta zona. Vamos a explorarla, obviamente. Porque ya en la parte de norte la mayoría no... Bueno, me quedaría este pedacito. Y esto, pero dudo que esté la plata por aquí. Aquí es la base de hierro, lana, algodón, girasol, cuarzo. Aquí en el sur es todo lo que es cobre. O es aquí o es aquí. Ya en el siguiente video me voy a ir por aquí. Si no lo encontramos, bueno, mala suerte, pero por lo menos ya exploramos y vemos qué podemos encontrar en esta zona. Para ir ya juntando que sea un poco de material de plata. Porque vamos a tardar un par de videos, por lo que estoy viendo, en tener los siguientes sets. Porque no va a ser tan fácil, la verdad. Tendré que preparar toda mi armadura, mi armamento. Que... A ver, cuero, hilo de lana. A ver. Hilo, bueno, sí, hilo tenemos algo. A ver, vamos a dejar primero las cosas. Las cosas que no vamos a utilizar. Por lo menos aquí, así tengo más espacio. Y cuero. Hilo de lana, acá tenemos. Y yo creo que con eso me puedo preparar las cosas, ¿no? 1, 2, 3, 4 y el anillo. 4 piedrazotes y 7 de vidrio. El vidrio escaso. 4 piedrazotes, mira, justo. Y no tengo más. Y entre... No fue un mal gasto, pero tampoco fue tan bueno, porque ese piedrazotes me servía para hacer lingote de plata luego. Así que... Estamos ahí. Ok, vamos a dejar un par de mierdecillas aquí que se vayan fundiendo. Tal, no tengo mucho, la verdad. Tengo un par de piedras y lo otro lo vamos a ir guardando. Estuvo chungo el jefe el día de hoy. Estuvo guapo, pero estuvo chungo. No lo vamos a negar. Creo que es el jefe que más veces me ha matado. Pero al final de cuentas lo pudimos lograr. Lo pudimos vencer al muy cabronazo. Y lo mandamos para el otro barrio. Ok, esto aquí. Esto acá. Esencias, tengo algo acá, sí, ¿no? Aquí deja esto y me queda la madera y la piedra que le vamos a poner que se vaya haciendo. Total, da igual.
tenemos ya guardado de sobra, pero hay que trabajar en las dos. Ahí tenemos nuestro prisionero. ¿Cómo va su miseria? Al 9%. Le tendría que dar otras batillas. Ah, hablando de eso, yo dejé que se vaya haciendo un par de batillas. Le tendría que dar unas batillas para que se cure. Y allá hay un par, dando vueltas. Muy asquerosas. Vení para acá. Listo. Y a todo esto, Vic, ¿cuánto va a tardar? ¿Cuánto le queda todavía? Le quedan 2 horas y media. Empezamos el video teniendo, si no me falla la memoria, como 5 horas faltaban, ¿no? ¿Ven lo que he tardado en grabar este video? He tardado lo que no vean. Bueno chicos, ya vamos más que suficiente. Me siento más que satisfecho el día de hoy. Pudimos hacer 2 jefes por suerte. Especialmente el segundo fue muy complicado, pero al final lo pude lograr. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre. Espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no. En la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.